Gracias a todos, buenos días. Oigan, pues en este panel que vamos a estar platicando un poco sobre el papel de las empresas y las soluciones que podemos tener precisamente para enfrentar el cambio climático, nos va a dar mucho gusto poder platicar y escuchar las cosas que nos van a compartir, porque tenemos un panel de primer nivel. Escuchemos quiénes están con nosotros. Seguiremos contando con la presencia de Ninel Escobar, directora de Cambio Climático en WWF. Adelante, Ninel. Cuando gustes. También nos acompaña Mario Labastida, director de daños en AXA México. Marius Calvet, Chief Sustainability Officer en Santander. Y Félix Acebas, que es el Chief Financial Officer de Grupo Vidanta. Adelante, por favor. Oigan, pues un poco dando continuidad a lo que hemos estado platicando, fíjense que viendo información sobre el Future Risk Report de los últimos 4 años, la sociedad y los expertos en este tema están coincidiendo de que el cambio climático es uno de los puntos que nos preocupan más como sociedad, preocupan más a toda la población, particularmente en México. Y aquí estamos hablando de que más del 80% de estas personas que participaron en el reporte coinciden con esta opinión. Ahora, ¿qué podemos pensar nosotros de este tema tan relevante que nos trae aquí, que por supuesto también ustedes forman parte de esta conversación, porque para ello es que nos hemos reunido y poder platicar de este tema tan relevante? Ahora, ¿qué podemos pensar de cada uno de nuestros panelistas que nos puedan compartir desde su opinión en las empresas? ¿Cuál es el papel fundamental y qué es lo que estamos haciendo o planeando hacer para el futuro? Entonces, vamos a empezar primero con Ninel para dar continuidad a lo que estás platicando. Adelante, Ninel, por favor. Gracias. Bueno, desde WWF somos una organización no gubernamental que se enfoca en la protección del medio ambiente, incluyendo el cambio climático. Apoyamos desde hace ya muchos años a empresas y en general al sector privado a entender mejor el cambio climático, pero también a planear rutas y estrategias para hacerle frente. Como decía en mi presentación, todas las empresas o todos los sistemas tienen que trabajar en 2 estrategias, la reducción de gases de efecto invernadero y la adaptación. Cuando hablamos de la reducción de gases de efecto invernadero, desde WWF impulsamos algo que llamamos ambición climática corporativa, que tiene que ver en primer lugar con medir las emisiones, ¿no? Creo que en los últimos años ha habido un gran esfuerzo, tanto voluntario como regulatorio, por abordar este tema. Muchas empresas hoy por hoy ya miden sus emisiones, que están divididas en 3 alcances, que son muy importantes tenerlos presentes porque ahí es donde muchas veces hay un hoyo negro en términos de qué tanto somos responsables del cambio climático, ¿no? Hablamos de nuestras emisiones directas, las emisiones de las empresas, las emisiones directas de las operaciones, también las emisiones por consumo de energía, que es uno de los aspectos que más genera emisiones en el mundo, pero particularmente creo que hoy por hoy el gran reto de las empresas que ya han avanzado en medir sus emisiones en el alcance 1 y en el alcance 2 es en el alcance 3, y ahí es donde cae gran parte del sector financiero, porque gran parte de sus emisiones tienen que ver en dónde están sus inversiones, ¿no? Y es muy importante que las instituciones financieras como las aseguradoras, por ejemplo, tengan visibilidad de dónde están sus activos, de sus inversiones, de cuáles son las emisiones asociadas a esos activos y cómo pueden ir planeando hacia el futuro para reducir esas emisiones y tener esa ambición climática corporativa. Y por otro lado, en el aspecto más de gestión de riesgos, es muy importante que todas las empresas visualicen o entiendan 2 tipos de riesgos. El primero son los riesgos físicos, que tienen que ver con estos desastres o situaciones que generan un riesgo para la empresa, pero también los riesgos de transición, que tienen que ver con cómo evoluciona la economía, qué tecnologías van a quedar obsoletas, qué sistemas productivos van a quedar obsoletos, qué tan rápido van a transitar, por ejemplo, el sector energético de combustibles fósiles a combustibles energías renovables y qué va a pasar con esos activos en ese momento, ¿no? Entonces, las empresas tienen que tener esta visión hacia el futuro y planear estrategias desde hoy para ubicarse en un lugar competitivo hacia adelante, ¿no? Y con una contribución significativa a la lucha contra el cambio climático. Gracias, Ninel. Oye, creo que tomas unos y
parte de la medición de emisiones, creo que a veces es fácil o más difícil dependiendo del sector en donde nos encontremos. Lo que es un buen tema, el sector asegurador, el sector financiero, que no es una empresa que directamente va a generar emisiones, pero la medición y protección que nosotros hacemos creo que es muy importante. Y para eso, Mario, ¿nos puedes compartir un poco de lo que ya está haciendo AXA México en este sentido? Por supuesto, Lalo. Mira, uno de los temas principales, y creo que con lo que comenzamos la charla, es para mí el primer tema es el conocimiento. AXA ha trabajado ya con esto a través de la detención de estos riesgos emergentes que hablamos en el pasado, que hoy ya no son riesgos emergentes, o son riesgos reales, y a través de ese conocimiento creo que tenemos varias responsabilidades, no solo como compañía de seguros. Comenzamos desde la manera personal, cómo me capacito, cómo conozco lo que está ocurriendo y cómo con mis acciones contribuyo con el tema de prevención que hemos estado hablando. Para mí el tema de prevención es la base para tratar de mitigar estas cosas que están viniendo. Y ya con este tema de prevención, pues obviamente en AXA ya hemos comenzado a trabajar 3 años atrás. Los seguros tradicionales ya no nos ayudan tanto, hay que recurrir a opciones innovativas. Y de ahí te comento que dentro de nuestros productos de hogar integral y de Plan Protege que están direccionados para pymes, ya desde hace 3 años incorporamos una oferta de seguros paramétricos. Entonces, estos seguros paramétricos, todavía no hay una deuda pendiente en cuanto a la penetración de seguro, pero yo estoy muy contento porque no solamente es una protección o un seguro que vendemos, sino es una colaboración para la sociedad. Y esto lo hemos visto claramente desde 2023, pagando siniestros en Otis, en Lidia, después John y ahora recientemente Eric, ¿no? Y lo mejor es que no solamente es el proceso tradicional de papeleo que a veces no colabora, sino que ahora hacemos cosas innovadoras y cosas simples. Se activa un huracán de cierta categoría, está el riesgo ubicado a ciertos kilómetros con parte de la costa, se presenta el evento y en menos de 72 horas hemos sido capaces de pagar sin ningún ajuste a nuestros clientes. Entonces, este tipo de cosas son las que como sector tenemos que estarnos alineando, ¿no? Anteriormente cubríamos huracanes de categoría 3 en adelante y ahora ya nos estamos adaptando más y ahora estamos incluso en categoría 2. Y no solamente en esos sectores, sino también en los sectores de grandes empresas, también tenemos ofertas y pues aquí qué mejor que Félix nos platique las colaboraciones que hemos hecho en ese sentido para protecciones de paramétricas. Bueno, gracias Lalo y gracias Daniel y a todo AXA por la oportunidad de estar aquí. Desde el punto de vista de las empresas, yo lo dividiría en 3 ejes. Desde un inicio, desde que estás diseñando, planeando y antes de la construcción y durante la construcción del desarrollo, tienes que ver la ubicación y pensar el desarrollo para dejar la menor huella y el menor impacto en el medio ambiente de la ubicación y de la comunidad. Tenemos que ser responsables en el diseño, en los materiales, desde maximizar el diseño para utilizar la mayor cantidad de luz natural y una vez que inicia el desarrollo y estás recibiendo huéspedes y operándole, cuidar el agua, cuidar las emisiones, cuidar la energía, cuidar el ecosistema, para lo cual podemos dar diversidad de ejemplos. Invertimos muchísimo dinero en tratamientos de agua, no solamente para los desarrollos, sino para las comunidades vecinas, proteger los bordos de los ríos que son vecinos a nuestros desarrollos, utilizar tecnología de lavado eficiente para consumir menor cantidad eléctrica, los paneles solares, N cantidad de medidas tecnológicas que nos permiten cuidar y preservar el medio ambiente, que es parte del servicio que vendemos, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos que dar un excelente servicio a nuestros huéspedes, pero tenemos que cuidar el medio ambiente para que sea agradable para ellos y ser responsable con todas las comunidades. Y tercero y muy importante, que va de la mano con lo que decía Mario, los empresarios tenemos que ser muy honestos y muy precavidos en el tema del seguro.
y desde un principio ser transparentes con los valores con los que pagamos la prima desde un inicio, porque eso hace toda la diferencia cuando tienes un siniestro para querer cobrar. Cuando tú eres transparente y honesto y declaras tus valores correctamente y pagas la prima correcta, cuando tienes un siniestro, tu vida y la del asegurado va a ser mucho más sencilla y vas a evitar polémicas, y eso evita que tengas retrasos en la reconstrucción y en poner en servicio tu desarrollo. Sin duda, todos estos productos nuevos, innovadores, que me encantan porque son productos financieros, lo que es mi pasión, el paramétrico, hemos incursionado desde hace 2 años y nos permite, a través de medidas y de condiciones de velocidades de viento, establecer parámetros para cubrir aquellos riesgos que están más expuestos, como son los campos de golf, como son los jardines, todo aquello que está expuesto, que no son edificios, que no son contenidos, para lo cual cada vez es más caro asegurarte y hay oferta limitada. El manejo de este tipo de productos te permite cubrir una parte que ya cada vez es más difícil cubrir con el seguro tradicional, y sobre todo ser mucho más eficiente porque eliminas el tema del ajuste, el cobro es en automático. Llevamos 2 años trabajando con el equipo de Mario y nos han asesorado muy bien. Gracias a Dios no hemos tenido que estrenar el seguro, pero estamos seguros que el día que nos toque hacerlo va a ser una gran experiencia, porque vamos a poder reconstruir y vamos a poder servir a nuestros clientes más rápidamente. El costo más caro de un incidente climático como los huracanes o los terremotos es el tiempo que te tardas en reconstruir y en volver a dar el servicio al cliente. Ese es el costo más caro, no es la prima y no es ninguna otra cosa. El costo más caro es el tiempo de reconstrucción y el business interruption. Así es, Félix. Oye, y fíjate que me encanta cómo lo dices, porque tienes una conciencia bastante sólida sobre la necesidad, importancia que juegan aquí no solamente la aseguradora, sino también el cliente, ¿no? Porque esto creo que es un trabajo en conjunto, y aquí pues todos ustedes también están en este papel tan importante para poder asesorar a los clientes en la mejor protección que puedan tener dependiendo del riesgo al que crean que vayan a estar expuestos. Ahora, para poder seguir platicando de esto, y creo que del sector financiero no hay nadie mejor que Marius para podernos compartir su punto de vista desde Santander. ¿Qué piensas de este tema, Marius? Muchas gracias, se escucha, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por invitarme. Felicidades, AXA, por este foro de riesgos y por el reporte que sacaron. Estábamos viendo y lleva desde 2018 el tema del cambio climático siendo el top riesgo para la humanidad, no solamente para las organizaciones, las empresas, los gobiernos, sino para nosotros como personas, como familias, salvo 2020, que entró en primer lugar, por supuesto, una enfermedad infecciosa, la pandemia. Pero esto ya dejó de ser un tema de lado, un tema de moda, de sostenible. Este es el primer riesgo para la humanidad desde el año de 2018, estamos en 2025 y el reporte volvió a salir a lo largo de todos los continentes, según lo vio el reporte y todos lo sabemos. Entonces, cuando se determina que el cambio climático es un riesgo para la humanidad, se toman hojas de ruta en el mundo para ver qué vamos a hacer para comprometernos, para mitigar el cambio climático y para adaptarnos a los distintos fenómenos y consecuencias del cambio climático. Existen los acuerdos de París, todas estas contribuciones nacionales determinadas o compromisos que hicieron 194 países, menos uno, porque Trump no está muy de acuerdo con estos temas y no cree en la ciencia, pero una hoja de ruta global, existe en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se incluyen temas de mitigación del cambio climático, pero nada va a pasar y no vamos a llegar a ninguna de las metas y objetivos que tenemos si el capital no se moviliza a las actividades correctas y si el capital no se aleja de las actividades que contribuyen al cambio climático. Entonces, cuando hablamos de los bancos, nosotros como poseedores del mayor porcentaje de los activos del sector financiero, tenemos la obligación y también la responsabilidad de tener toda la arquitectura interna, equipos, infraestructura para atender este tema. ¿Y por qué? Porque nosotros luego a mí me preguntan de la huella de los bancos, de los edificios y de las sucursales. Sí, en Santander tenemos 1000 sucursales, tenemos 29,000 colaboradores. El 1% de nuestra huella está en los edificios y las sucursales. El 99%
está en nuestro portafolio, en a quién le prestamos y qué están haciendo las empresas y los proyectos a los que estamos moviendo el capital. Entonces, dicho eso, nuestra huella estando en el portafolio, tenemos que tener, por un lado, los bancos, sistemas de riesgos para identificar antes de tomar la decisión de financiar, o en el caso del Santander Asset Management, los fondos, de tomar las decisiones de inversión, tener los sistemas de riesgos para determinar riesgos, en el caso de los riesgos climáticos, qué riesgos puede haber y tomar esa decisión de financiamiento o inversión, o trabajar con el cliente de redirigir la forma en que se llevará a cabo ese proyecto para mitigar los aspectos de cambio climático. Entonces, sistemas de riesgo, nosotros tenemos además la posibilidad de crear productos financieros y esto va de personas físicas a pymes, a medianas empresas, corporativos grandes, gobiernos, municipios. Nuestros clientes pueden ser desde cada uno de ustedes, ojalá, hasta las grandes y medianas empresas. Productos financieros como fuimos la primera hipoteca verde del mercado, créditos para vehículos híbridos eléctricos y luego nos vamos a productos mucho más complejos que toman muchas más decisiones como créditos verdes, estructurar bonos verdes que son instrumentos de mercados que estructuramos para nuestros clientes que salen a los mercados a levantar capital destinado a actividades verdes. Y nosotros contabilizamos esta cartera sostenible y vemos cuál es la fotografía de nuestro portafolio en un momento determinado para reducir las emisiones de nuestro portafolio. Y ese es un tema muy técnico, pero a final de cuentas, si lo ponemos en las palabras más claras, es verdaderamente tener las estructuras para estar muy conscientes de cuántas emisiones de CO2, en el caso del cambio climático, representa prestarle a esta empresa que no está haciendo nada. Es un riesgo para el banco. Y en cambio a esta empresa, que a lo mejor puede ser un sector complejo, puede ser un sector cementero, minero, acerero, que son una industria muy gris, pero que también podemos prestar para que se transformen. Tenemos que estar también para transformar hasta las industrias más complejas. No podemos alejarnos porque son empresas complejas. Hay que estar ahí para transformarlos, pero no para contribuir a actividades más que no mitiguen el cambio climático. Entonces, los bancos tenemos estos compromisos. Ustedes han oído este tema de huella cero. Para nosotros no es huella cero en los edificios, sí lo tenemos. Y eso la mayoría de los bancos ya lo logramos haciendo temas de renovables en edificios y sucursales. El gran tema es huella cero en nuestro portafolio. ¿Qué quiere decir? Que el acceso a capital en un futuro no tan lejano va a estar condicionado a las buenas prácticas. A nosotros hoy los bancos nos preguntan, ¿me vas a dar mejor tasa porque tengo proyectos sostenibles? Creo que la conversación va a, dentro de no mucho, no te voy a prestar si no me traes proyectos sostenibles. Ya no es el premio. El sector financiero y en la parte de la banca se está trabajando hacia adelante vamos a tener que financiar los proyectos que tienen características sostenibles. Entonces, de esa manera es el tamaño y la responsabilidad de los bancos en el combate al cambio climático. Gracias, Merus. Oye, creo que un mensaje bastante claro en la disciplina que están buscando para poder impulsar que todas las empresas tengamos mayor responsabilidad en este tema del cambio climático, ¿no? Y un poco para complementar lo que estábamos platicando acerca de, a ver, todo va evolucionando, los clientes cambian, la situación cambia, el mundo está cambiando y por supuesto el cambio climático pues tristemente no se queda atrás y es algo que tenemos que ir evolucionando. Solo para que se den una idea y recopilando un poco de lo que decían hace rato, en el seguro también en autos tenemos que evolucionar en ese sentido, porque ya bien decía Mario, no solamente es el seguro el que se tiene que dar de manera tradicional, nosotros estamos creando en AXA ya coberturas para cubrir baterías, para cubrir cargadores de los nuevos segmentos de vehículos que están llegando y que afortunadamente podemos decir que el año pasado hemos incrementado casi el 50% de nuestros asegurados que están entrando a este segmento. Eso es bueno porque nos da un mensaje de que la gente está empezando a tener una conciencia diferente. Sin embargo, también algo, no sé si es tan bueno, pero lo decían hace rato, ¿no? Los siniestros que hubo en el caso de Eric, hablando de hogar, pues 25 siniestros creo que es bastante triste. ¿Y cuánto creen que haya sido los siniestros que tuvimos en autos de este mismo evento? ¿No? Si en casas tuvimos 25,
que es cierto que por las lluvias, inundaciones hay más colisiones, la gente le cuesta más trabajo manejar, pero relacionado al evento hubo un siniestro. Eso quiere decir que en esta zona no tenemos esa conciencia, no tenemos esa penetración como queremos en el seguro, y lo que tenemos que ir buscando es asesorar a nuestros clientes para que todos puedan llegar a tener la mejor protección, porque es cierto que estos riesgos van a existir. Ahora, vamos a platicar un poco sobre, ya vimos qué tenemos hoy, qué estamos haciendo, pero cuál es el panorama que vislumbramos hacia el futuro de cara a todas las empresas que hemos visto, cómo podríamos participar en esto, qué podríamos hacer más adelante, y si gustas, Félix, ¿qué nos compartes de lo que estamos haciendo en Grupo Vidanta? Medidas concretas, comentaba, tenemos plantas de tratamiento de agua y no solamente tratamos el agua de nuestros desarrollos, tratamos el agua de las comunidades que son nuestros vecinos y tenemos una responsabilidad con ellos. Separamos manualmente todos los residuos y tenemos actualmente una tasa como del 70% de todo de todos los materiales que separamos. El tema de los paneles es una inversión importante, tenemos más de 17,000 paneles que nos ahorran alrededor de 7 millones de kilowatts al año, y hemos, del 2004 para acá, procesado más de 53,000 millones de litros de agua en unidades y los desarrollos. La huella de carbono también la hemos bajado con 1,6 millones de toneladas de CO2 por el uso de carros eléctricos, concretos permeables. El tema también en las protecciones, hemos invertido mucho dinero en cortinas anticiclónicas, y a partir de hoy en la nueva generación de cortinas anticiclónicas que son de acordeón de aluminio. Tenemos también las cortinas de tela, protegemos el bordo de los ríos, sobre todo el que está en Nueva Vallarta, el que baja, así que colinda con el mar, para proteger al pueblo de Carretaderas. Tenemos no es un tema relacionado directamente con el medio ambiente, pero sí con la comunidad, y eso nos llena de orgullo. Tenemos la Fundación Delia Morán en Nueva Vallarta, que atiende y beca a niños de escasos recursos. Por más de 10 años hemos beneficiado a más de 4.500 familias, hemos tenido más de 1.100 niños graduados en actividades extracurriculares, deportivas, artísticas y tecnológicas. Muchos son hijos de empleados de los bancos. Le damos la oportunidad a nuestros huéspedes de, cuando hacen el check-in, si quieren hacer una donación voluntaria, y la fundación se mantiene eso, de las donaciones voluntarias de nuestros huéspedes, y el resto lo subsidiamos nosotros, algo que también nos llena de orgullo, además de todo el tema de los esfuerzos en el ahorro de agua, equipos de lavandería de primer nivel para ahorrar energía, ahorrar consumo de agua, manejo de residuos que ya comenté. Tenemos una lista interminable, como le decía, tenemos hasta un video de presentación que desgraciadamente no hay oportunidad de presentar, pero estamos muy orgullosos. Desde hace poco más de 50 años que se fundó en 1974 el programa de sustentabilidad que se llama Vidanta Verde, pues es parte esencial del core del negocio, porque realmente si no tuviéramos esos paisajes que están nutridos de la flora y la fauna nativa, tratamos de respetar mucho la flora y la fauna nativa, para eso también tenemos biólogos para proteger las especies. Pues los desarrollos no serían espectaculares si no serían lo que son. Entonces, más de la mitad de la espectacularidad y el buen servicio que damos es gracias al mismo paisaje y la espectacularidad del medio ambiente que nos rodea. Si no, no seríamos competitivos. Gracias, Félix. Oye, y fíjate que hace rato platicábamos, y yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de visitar o de conocer un complejo de Grupo Vidanta, pues lo más llamativo es la naturaleza que tiene, y escuchar todas estas cosas que como empresa están haciendo atrás, pues eso explica claramente la belleza de nuestro país y de los lugares que seguramente vamos a seguir cuidando, y lo vamos a hacer con todo el entusiasmo para poder mantenernos ahí. Ahora, Ninel, platicábamos un poco al respecto sobre qué estamos haciendo hoy y qué va a pasar mañana. ¿Recuerdas? Hablábamos de, oye, ahora que están cambiando las empresas, que están empezando a hacer modificaciones en sus flotillas, por ejemplo. ¿Cuál es la preocupación que tú ves de cara hacia el futuro en este tipo de cosas que van a evolucionar? ¿Se escucha? Sí. Bueno, creo que la mayor preocupación en términos de acelerar la transición de la economía mundial a economías bajas en carbono y resilientes al clima,
Yo creo que la mayor barrera que vemos hoy por hoy es la falta de certeza en la regulación. Sin duda, en el mundo, lo que ha impulsado el combate al cambio climático ha venido desde el compromiso de los gobiernos, pero particularmente de los países que han impulsado una regulación ambiciosa. Por supuesto, la Unión Europea ha sido uno de los líderes en este tema. En otros países o en otras regiones ha cambiado dependiendo de los presidentes o los gobiernos que hayan estado en turno, pero lo que se necesitan son compromisos seguros de largo plazo hacia dónde va la industria, ¿no? Y eso viene principalmente del gobierno, pero también puede venir del sector privado de compromisos de largo plazo. Y el sector automotriz es un ejemplo, ¿no? Hoy por hoy vemos muchas empresas automotrices que ya han hecho un compromiso de largo plazo de decir, voy a tener metas para convertir mi flota vehicular a vehículos híbridos eléctricos al 30, 50, 100%. Esa señal que mandan esas grandes casas automotoras a la industria mundial es muy importante porque da la señal de para allá va la industria y toda la cadena de proveeduría va a ir hacia allá con ellos, ¿no? Y eso no va a cambiar de un sexenio a otro, de una administración a otra, esperemos que no, pero eso alinea los esfuerzos hacia donde vamos. Lo mismo que decía Marius, que es muy importante, si los bancos dan esos anuncios de decir voy a dejar de invertir en activos de este tipo y voy a empezar a invertir en activos de este tipo y es un compromiso que tengo para los siguientes 30, 50 años, pues claramente donde va a estar el capital va a estar todo lo que sigue detrás. Y eso da certeza de hacia dónde va la economía, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy por hoy, por lo menos en el contexto de la lucha contra el cambio climático, esa es la principal barrera que vemos. Hoy por hoy tenemos mensajes, hace 6 años los mensajes no eran los mismos que ahora, no sabemos qué va a pasar en el futuro y lo que necesitamos es certezas y mensajes claros de hacia dónde tiene que ir la economía para que también haya eficiencia en el gasto, ¿no? Nadie quiere gastar de más, nadie quiere tirar el dinero y hoy por hoy se está tirando mucho dinero a la basura y se está poniendo dinero bueno en lugares no tan adecuados por no tener estas señales presentes, ¿no? Gracias, Ninel. Oye, qué bueno que AXA es parte de tu diálogo donde hace más de 7 años cambiamos nuestra flotilla de vehículos híbridos y estamos participando en esto. Y nos da mucho gusto hacer eso y vamos a mantenernos en esa misma disposición. Oye, Marius, dime alguna cosa o consejo que nos podías dar desde el lado financiero hacia el futuro en este tema de cambio climático. ¿Qué consejo nos puedes dar? Claro que sí. Bueno, el gran consejo, y concuerdo con Ninel, es que este no es un tema que le aplica a unos sí, a otros no, o que las empresas lo pueden tener como un adorno o para pintar un poco de verde el logo. Este es un tema que representa riesgos reales para las organizaciones, así sea para las empresas chiquitas de 5 personas, como las multinacionales que operan en 100 países. La regulación en otros mercados ya va hacia la divulgación de todos estos datos y de todos estos riesgos climáticos. Y México, los reguladores del sector financiero en México, en 2023 fue un año muy interesante porque la Secretaría de Hacienda en México, para que luego no digan esto pasa en otros mercados y aquí no estamos ahí, no, muchas cosas están pasando aquí. En 2023 se lanzó una taxonomía nacional sostenible, una estrategia de movilización de financiamiento sostenible en septiembre de 2023 por la Secretaría de Hacienda, donde nos compromete a sector financiero, aquí estamos seguros, AXA, bancos, fondos de inversión, etcétera, a movilizar el capital en billones de pesos de aquí a 2030 en distintas etapas y es un compromiso de Hacienda alineado con las metas nacionales de cambio climático. Entonces, esto es un tema que no es de lado, no es un tema nada más pintado de verde, sino que muy pronto viene la regulación de cómo hasta las pequeñas empresas van a tener que tener sus métricas mínimas, por lo menos de emisiones de CO2, consumo de energía, plantilla laboral y otros temas mínimos. Son como 30 indicadores en las normas de información de sostenibilidad que van a aplicar a toda la economía. Pronto va a salir esa regulación. Entonces, pues prepararse. La verdad, el gran mensaje que les dejo, y perdón si me extendí, es el costo de la inacción es muchísimo más que lo que cuesta hoy
prepararse para atender estos temas en las organizaciones. Así tengas una cliente chiquito, mediano, grande, hay que decirles, es mucho más grande el costo de no hacer nada en el corto, mediano y largo plazo que hoy ponerte a trabajar y hacer la inversión en poder atender estos temas. Wow, gracias por el mensaje, Mario, súper claro. Bueno, para cerrar y poder ir pasar a las preguntas que seguramente el foro tiene para todos ustedes, Mario, ¿algún mensaje de cierre desde AXA que nos puedas compartir? Sí, definitivamente. A ver, déjenme compartir una experiencia reciente que tuve de un viaje y que estuve interactuando con algunos reaseguradores que son parte importante de nuestro sector y relacionado a lo que mencionabas, Ninel y Mariux, pues lo estamos viendo en California. Tuvimos un tema relacionados con muchos incendios. En Miami se está teniendo muchos eventos relacionados con inundaciones y esto, y los problemas que están enfrentando allá es lo que decías, Marius. No solo el seguro incrementa, no hay seguro y no comienza a haber seguro. Entonces, el problema no solo va a ser que el seguro que financieramente tenga un impacto, el problema va a ser que no vamos a tener compañías detrás que puedan ofrecer una cobertura para prevenir nuestros riesgos. Entonces es muy importante tomar esas experiencias y no estar condenado a vivir nuestra propia historia, ¿no? Gracias, Mario. Oye, pues yo sé que todos vamos a hacer aquí mucha conciencia de ese tema para poder seguir asesorando a todos nuestros clientes y daremos unos minutos para preguntas que tengan del foro hacia nuestros panelistas, algún tema que les haya interesado, que tengan curiosidad, y tenemos una pregunta por allá, por favor. Hola, es una pregunta para Marius. Hablabas del tema de capital, ¿no? De dónde trasladar el capital. Creo que la gente de a pie lo que podemos hacer es apoyar, por ejemplo, temas de bonos verdes, ¿no? Entiendo, he escuchado que en México la regulación digamos, tiene ciertos años de atraso para que puedan existir proyectos que cumplan con estándares internacionales y pueda entonces tener un impacto o trasladar las compañías hacia este tipo de proyectos y que entonces les cuente, digamos, en su huella de carbono. Desde la banca, desde los bancos, ¿qué sabes tú que se ha hecho para trabajar con el gobierno en buscar modernizar la regulación y conseguir que se traslade capital a este tipo de proyectos? Muchas gracias y muy buena pregunta y gracias por hacerla. Miren, les cuento que tengo además el rol honorario de presidente de la Comisión de Sostenibilidad de la Asociación de Bancos de México. Entonces, los bancos como gremio, ya no estoy hablando solo de Santander, sino la banca en México como gremio, tiene desde hace 15 años esta comisión y lo que se está haciendo es estar muy de cerca con los reguladores del sector financiero. Les cuento que Banco de México, Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONSAR, todos los organismos que sean de sector financiero a nivel gobierno en México tienen un Consejo de Finanzas Sostenibles que existe desde 2020. No vamos tan atrasados en algunos temas de sostenibilidad, pero creo que el gran tema que pusiste en la mesa somos el quinto país más mega biodiverso del mundo, ¿no? De especies, de plantas, de animales, de todo tipo de los países con más reservas naturales protegidas que hay en el mundo, etcétera. Podríamos ser un proveedor de proyectos certificados para generar bonos de carbono, que se llaman créditos de carbono, para que las empresas pudieran, vía la conservación de todos estos espacios que México tiene, es el quinto país en el mundo que tiene estos espacios, pudieran compensar y mitigar su huella vía la conservación de todo esto. Sí nos falta todavía un poco de avance para que México sea el primer proveedor de zonas certificadas para créditos de carbono. Yo creo que sí hay un avance, los bancos estamos avanzando en eso, pero también es importante mencionar una cosa. Nosotros, los bancos, antes de empujar a las pequeñas y medianas empresas a hacer su operación y su industria
pero compensar dando dinero para conservar cierta selva y cierto manglar y cierta zona, eso, ahora sí que el lenguaje muy común y corriente es el que peca y reza empata, ¿no? O sea, yo hago mi negocio y lo sigo haciendo igual y no cambio mis motores, ni mis refrigeradores, ni hago nada, pero doy algo de dinero para reforestar por acá y entonces compenso. Nosotros los bancos ahorita en México estamos mucho más en, primero transfórmate antes de que te me vayas a compensar. Sí necesitamos que haya más proyectos para compensar, pero la estrategia ahorita todavía a la economía en México le falta muchísimo para transformarse. Pero desde las chiquitas que tienen aires acondicionados, refrigeradores, hasta las grandes industrias de consumo de energía feroz, que en verdad tienen que primero transformarse. Hay industrias como la de aviación, hasta que en tanto los aviones no vuelen con otra cosa que no sea gasolina, van a tener que compensar. Pues sí, esas, ¿qué hacen? Pero en general, del lado de los bancos estamos buscando que haya más proyectos certificados, pero nuestra relación con los clientes va a primero transforma tu negocio antes de empezar a compensar. Gracias, Marus. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a todos por esta exposición, es realmente muy ilustrativa. Mi pregunta va más hacia cualquiera del panel. Tal vez, Ninel, tú eres la que puedes responder esto. Yo creo que todas estas acciones van enfocados hacia pues, la gente de cierta edad. Y bueno, pues, hay quienes vamos a entender algo, hay otros que no van a estar entendiendo, empresarios que sí quieren hacer acciones. Por nuestra experiencia hay empresarios que les presentas análisis de este tipo desde nuestra tarea de seguros, que pues le dicen, no, cúbremelo sin la parte ambiental, sin la parte ecológica, redúceme el costo. Y bueno, pues eso da a entender que pues, no hay un interés real de ellos de hacer este cambio, ¿no? Hay escuelas en México, todos tenemos hijos, personalmente tengo 3 que estudiaron en 3 universidades diferentes, en 2 les tocan algo del cambio climático, muy poco de seguros, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está pensando? ¿Qué influencia podemos tener para que el gobierno meta desde la educación básica pues, todos estos conceptos? Yo creo que un cambio total se tiene que hacer desde las bases. Algo que en otros países ya se está haciendo. No sé en qué estatus estemos aquí en México. ¿Se escucha? Sí. Okay. No, muchas gracias por la pregunta, porque atiende un tema sin duda transversal y urgente. Sí hace falta mucha más educación sobre el cambio climático, ¿no? Y sin duda nuestro país se beneficiaría mucho más desde la educación formal a la educación informal. Creo que hoy por hoy hay muchos más, de entrada el tema es más preocupante, como lo hemos visto en las encuestas, a todo el mundo le preocupa, pero el siguiente paso es que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y en el entendimiento está el vínculo con nuestras actividades, como las causas y los impactos, ¿no? Cómo nosotros somos causantes del cambio climático y cómo el cambio climático nos impacta. Entonces creo que esa dualidad es importante entenderla a todas las escalas. Desde el punto de vista de el sector que cubre riesgos o el sector asegurador, pues a lo mejor sí se beneficiaría mucho más de tener herramientas que permitan capacitar o educar a los clientes desde el punto de vista del riesgo relacionado con cambio climático, como lo vimos en la presentación. Muchas veces no es un riesgo nuevo, muchas veces sí, pero sí es un incrementador, un catalizador de los riesgos que ya existen, ¿no? Y ahí creo que hay muchas herramientas que pueden ayudar a visualizarlo, pero tenemos sobre todo la mala diagonal buena noticia, que es que ya lo estamos viviendo. Ya no tenemos que explicar qué podría ser un huracán categoría 5, porque lamentablemente ya lo vivimos, ¿no? Ya no tenemos que imaginar qué es una pandemia, porque ya la vivimos. O sea, muchos de los riesgos, lamentablemente, que antes se veían en proyecciones, pero que no las habíamos experimentado, ya se experimentaron. Entonces, creo que un elemento básico de la educación es usar esas experiencias que ya se están viviendo para ligarlas a cambio climático y explicar por qué tenemos que hacer algo en esa línea de estrategia, ¿no? Creo que
la experiencia como tal ayuda mucho a hacerlo importante, a hacerlo relevante, y lo que falta es ese pedazo adicional de cómo está ligado a cambio climático y qué es lo que tenemos que hacer para que esto no aumente, ¿no? Y el sentido de urgencia es muy importante. Todos los que nos dedicamos a este tema, pues cada año en cada COP hay 200 anuncios de es urgente actuar, ya no se le llama cambio climático, se le llama emergencia climática, y pues realmente ese sentido de urgencia no termina de transmitirse, ¿no? Y esperamos que con todos estos eventos extremos que estamos viviendo, pues esa urgencia sea real, ¿no? Y aprovechar eso para llamar a la acción de una manera más efectiva. Gracias, Nel. Tenemos una aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues esta pregunta es más para nuestro director de daños. Nosotros somos un despacho que la verdad nos gusta mucho el producto de hogar que mencionabas, y combinando un poco los comentarios de todos, a ver si AXA tiene planeado, porque escucho que pues la flotilla de AXA ya la cambiaron, o sea, hay varias estrategias que dentro de la misma empresa que AXA pues, siempre ha sido pionero en hacer las cosas diferentes, pues tienen alguna proyección de, por ejemplo, en los dos rubros que actualmente se manejan, la RC ambiental que tenemos en autos, pues buscar un tipo, y combinando con lo que decían de incentivo hacia la gente, porque por sí, digo, tú lo sabrás mejor que nadie, es un producto que el de daños, el hogar es muy complicado de colocar, como que la gente no lo, si de por sí no existe una buena cultura del seguro, ahora con su casa es el que menos se vende, ¿no? Nosotras, la verdad es que tenemos la fortuna de venderlo mucho, alcanzamos a concientizar a la persona de cuál es realmente el riesgo que estaba hoy, como decían, ya no es en 5 o 10 años, es hoy con lo que está pasando en el planeta. Pero, por ejemplo, se me ocurre la RC ecológica en autos, o sea, que a nuestros clientes, a todos los que tengan, porque hoy nada más la RC ecológica es como para los vehículos que tienen algún tipo de transporte de residuos de riesgo ambiental. Buscar que esa cobertura, no sé si se la agregas de alguna manera a alguna parte de autos, pues hay un incentivo para que logre un poquito bajarlo hacia la conciencia individual, que yo creo que por ahí vamos, porque nosotros pues tendremos alguno que otro cliente, ojalá algún día fuera mi cliente Vidanta, ¿verdad? Pero pues tengo muchos clientes grandes, pero tengo muchos más individuales. Esa es una pregunta. Y la segunda, por ejemplo, en daños que decías de hogar, no tanto irnos hacia el reaseguro, que los incendios y los edificios y los condominios, no. O sea, ¿cómo AXA proyecta que en el corto plazo, con las coberturas que hoy se tienen en el plan, podemos llegarle más hacia la parte ambiental? Porque hoy, por ejemplo, cuando yo hago un levantamiento para hogar, y eso más o menos, cuando voy al desglose de las coberturas para los bienes, que no mucha gente pues tiene una relación, un inventario, ¿no? Se pueda, por ejemplo, promover que si tú tienes paneles solares, pues digo, independientemente de que la misma cobertura del panel va a costar X, bueno, te voy a dar un descuento porque pues ya eres una persona que cumple con este perfil. Que si eres una persona para la basura, por ejemplo, eso nunca lo hemos preguntado, ¿no? Yo alguna vez, un cliente me dijo, oye, ¿y mis botes de basura entran? Y yo, pues, ¿cuánto cuestan tus botes de basura, no? Pero me explico, o sea, ¿qué en coberturas hacia lo que tenemos hoy, AXA puede ver ese riesgo, pues bajándolo a lo que es el día a día como lo tenemos que hacer como agentes? Listo. A ver, te platico un poquito lo que estamos pensando. Uno, tenemos una medición que le llamamos primas Green Premium, ¿no? Acerca de este tipo de actividades, apoyando un poco lo que dice Mariuk sobre qué compañías están enfocadas sobre qué cosas, y hacemos esas consideraciones tenemos un objetivo de cumplimiento de dar soporte a este tipo de actividades. Dos, desde hace ya algunos años tenemos una meta de llegar a más mexicanos, y esto lo podemos hacer a través del producto de hogar. Como tú sabes, la penetración del seguro en México es muy baja y estamos tratando de, a través de diversas estrategias, tratar de ampliar
ese porcentaje de asegurabilidad. Y dentro de eso, lo que teníamos planeado para el futuro es tener este mismo producto de hogar flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que podamos reaccionar rápidamente, porque si tú conoces el producto de hogar, sabrás que tiene inmensidad de coberturas, es un producto muy robusto, pero lo que queremos hacer es que sea tailor-made para las empresas. Si tu tipo de hogar está relacionado con renta porque así lo decidiste, entonces tomas cierto tipo de coberturas para que sea renta. Si tu apetito del hogar es sumamente pequeño y tú puedes asumir eso, entonces pues coberturas de RC. Si dentro de tu hogar quieres cubrir a tu mascota o los empleados domésticos, entonces tomas solamente, ¿sabes? Poder hacer un producto que sea flexible de acuerdo a las necesidades de tu hogar, con la intención de mencionar lo que decía Ninel hace un momento, diversificación, porque la responsabilidad de yo comprar un producto de hogar no es solamente de protegerme a mí, sino de dar diversificación para que eventualmente cuando se presenten estos eventos, poder soportarlos con esta diversificación. Y en cuanto a temas que mencionaba hace un momento Lalo de autos, pues estamos colaborando en conjunto con ellos para dar soporte ahora a los cargadores eléctricos, ¿no? Si dentro de tu casa tienes este cargador eléctrico, ya forma parte de los contenidos que tienes en tu producto de hogar. Si dentro de la parte de tu hogar tienes paneles solares y si estos son reportados, lo hacemos dentro de parte, que fue alguna de las ideas que tuvimos con Félix en algún momento, cosas que están dentro de fuera de tu casa que tradicionalmente no se cubre porque son bienes a la intemperie, los incorporamos dentro del hogar. O sea, ¿sabes? Sí estamos conscientes de este tipo de cosas y estamos trabajando para incorporarlas dentro de nuestros productos. Gracias, Mario. Podemos ir a una última pregunta del foro si alguien gusta. Carlos, adelante, por favor. Una fácil. Sí, para Ninel. Hablamos mucho de cómo disminuir la huella de carbono en las empresas y eso, pero nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos informar para que todos podamos colaborar para bajar nuestra huella de carbono? No estaba preparada, pero… bueno, no, afortunadamente hay muchas herramientas para entender mejor la huella a nivel personal, hogar. Pueden poner en Google calculadoras de carbono o huella en el hogar. Hay muchas calculadoras que te hacen algunas preguntas sobre tus hábitos y te dan dónde están las actividades que más huella tienen y cómo reducirlas. Y es curioso porque a veces contradicen el sentido común, ¿no? A veces nosotros pensamos mucho, no, seguro es el coche y a veces es lo que comemos, ¿no? Por ejemplo, un tercio, para darles algunas cifras para llamar la acción, un tercio de la comida en el mundo se desperdicia. Y eso tiene una huella de carbono enorme, además de la enorme ineficiencia de que nadie se lo comió. O sea, todo el esfuerzo que implica llevar alimentos a la mesa y nadie se los comió, es un desperdicio muy grande, ¿no? En el tema de, por ejemplo, reducir el desperdicio de alimentos en casa, a lo mejor pocos lo ven y tiene un impacto enorme. Cómo nos movemos también es súper importante. Cambiar, por ejemplo, un vehículo de combustión interna a un vehículo híbrido eléctrico, que yo lo acabo de hacer en mi cambio, es una huella significativa. Dejar el coche y usar transporte público, bicicleta en trayectos cortos tiene también una contribución importante. La energía en los hogares también es muy importante, ¿no? Todas las ecotecnias que uno pueda poner en el hogar, y todos lo hemos vivido, hay muchas barreras que impiden la adopción de las ecotecnias, ¿no? Los sistemas de captación de agua de lluvia, los calentadores de aguas solares, los paneles solares, implica un cambio de comportamiento en el hogar que muchas veces es divorcios
pues hábitos que están presentes en la familia, pero en internet pueden encontrar mucho de ello y también en nuestra página de www.mexico.org, en nuestras redes sociales posteamos muchas herramientas y materiales que tenemos para el cambio de comportamiento cotidiano, pero yo diría que esos son 3 aspectos en los que podemos cambiar hoy por hoy, ¿no? El transporte, la energía y la alimentación. Ahí. Oigan, pues para cerrar este punto del Foro de Riesgos Emergentes 2025 de AXA, pues muchas gracias Ninel, Félix, Marius, Mario, por todo lo que nos han compartido, porque creo que tenemos que seguir haciendo mucha conciencia en el sector asegurador y pues por supuesto, como ya bien lo dijo Carlos, de manera particular, qué es lo que podemos hacer. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido esas grandes ideas que desde sus empresas estamos haciendo y pues vamos a seguir con este foro.